Nadie te puede enseñar a hablar en lenguas poniéndote a hacer repeticiones y repeticiones. Eso es antibíblico. Bendiciones a todos, es un placer estar otra vez aquí trayéndoles una nueva enseñanza sobre lo que nos habla la palabra de Dios, lo sobrenatural, los dones y todo lo que ustedes se pueden imaginar. Le he pedido dirección al Espíritu Santo sobre cada video que hago y que voy a estar subiendo. Todo quiero que sea Él quien me revele qué hablar. Entonces, hoy les quiero hablar sobre este tema poderoso de las lenguas de fuego, el don de lenguas, un don que vemos mucho dentro de la iglesia, un don que es muy criticado, muy perseguido, pero también a la misma vez muy edificante. Cuando realmente conoces este don y cuando recibes este don, pues hay poder en el hablar en lenguas, hay poder en el orar en lenguas. El mundo espiritual se mueve cuando tú comienzas a orar en lenguas. Cuando tú oras en lengua, a veces tú puedes estar llamando y solicitando ángeles y tú ni siquiera lo sabes. Cuando tú estás orando en lenguas, puedes estar peleando batallas y tú ni siquiera lo sabes. Así que hay poder en el don de lengua. Es importante saber que es un don, es decir, un regalo que Dios nos da cuando somos sus hijos y cuando el Espíritu Santo nos bautiza y nos trae esa llenura para que nosotros entonces ahora podamos comenzar a caminar con el poder de Dios. Entonces es un don y es una manifestación del Espíritu Santo a la misma vez. Hay un punto muy importante que necesitamos saber y es que las lenguas en el griego se traduce como lenguajes o idiomas. Por lo tanto, es muy importante que tú entiendas que el que habla en lenguas está hablando en un idioma conocido en esta tierra, es decir, un idioma que existe en esta tierra, pero que la persona no lo conoce, nunca lo ha estudiado, nunca lo había hablado. Entonces, no es inventar palabras, no son palabras sin sentido, no son palabras vacías ni sin significado, ni palabras que tú creas en ese momento. Estás hablando un idioma. Esto lo podemos ver en el libro de los Hechos 2, cuando los apóstoles fueron bautizados y llenos del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Dice que ellos comenzaron a hablar en nuevas lenguas según el Espíritu les daba para que hablasen. Ellos estaban hablando nuevas lenguas que ellos nunca habían hablado. La palabra dice que los discípulos de Jesús, de hecho, muy pocos de ellos tenían educación. Se refiere de algunos de ellos como Pedro, que no tenían casi educación, por lo tanto no había manera de que ellos supieran hablar otros idiomas porque los fueran estudiados. Entonces, lo que me quiere decir que en el aposento alto, en Hechos 2, nos dice que ellos comenzaron a hablar lenguas y los que estaban afuera de diferentes países, de diferentes regiones, de diferentes zonas donde se hablaba otro idioma, estaban entendiendo. Es decir, Juan estaba hablando otro idioma, Felipe estaba hablando otro idioma y los que estaban afuera, que hablaban esos idiomas específicos, estaban entendiendo y captando el mensaje. No es que ellos inventaron palabras, no eran palabras que no existían en esta tierra ni que no tenían sentido. Si usted estudia bien, te vas a dar cuenta que eran idiomas. Ellos fueron bautizados con idiomas que ellos nunca habían hablado. Por lo tanto, los que estaban alrededor de ellos, que escuchaban lo que ellos decían, eran convencidos y decían, ¿cómo ellos están hablando mi idioma? Y estaban captando y recibiendo el mensaje de la salvación. Entonces, en sí, el hablar en lengua es la habilidad de hablar un idioma que tú nunca habías conocido y que tú nunca habías estudiado. También es importante que sepas que hay dos tipos de lengua. Hay muchos tipos de lengua en el sentido de su propósito, pero cuando me refiero a dos ramificaciones que menciona el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, y es las lenguas humanas, que es lo que acabamos de hablar, es los idiomas, y las lenguas angelicales y celestiales, que esto sí es un idioma completamente celestial, que tú no sabes, que tú no conoces, que solamente de espíritu a espíritu, un lenguaje angelical, un lenguaje que va directamente a Dios, que nadie en esta tierra lo va a poder entender a menos que tenga el don de interpretar las lenguas. Y con eso entro a la interpretación de lenguas. La interpretación de lenguas no es nada más y nada menos que interpretar o entender el mensaje comunicado a través de las lenguas. Este es otro don que también nos habla el apóstol Pablo. Hay un punto muy importante que tú tienes que saber
porque hay falsas enseñanzas de que se puede aprender a hablar en lenguas, es decir, que tú vas a una escuela y alguien te enseña, te dice 4 palabras y hablas en lengua. Eso es totalmente antibíblico. Nadie te puede enseñar a hablar en lenguas poniéndote a hacer repeticiones y repeticiones. Eso es antibíblico. La palabra dice que era el Espíritu Santo el que repartía como Él determinaba. Era el Espíritu Santo el que venía sobre ellos y comenzaban ellos a hablar en lenguas. No es que nadie les estaba enseñando cómo hablar en lengua. No es que alguien los ponía a repetir una palabra. Mucho cuidado con eso, porque eso es una falsa enseñanza. Eso no es bíblico. Si alguien a ti viene y te dice que para hablar en lengua solo repite esto y haz esto, está totalmente errado. No sigas eso. El bautismo en lengua te va a llegar a ti en oración, en intimidad, buscando su presencia cuando el Espíritu Santo determine que tú ya estás listo para recibirlo y que tú ya lo estás necesitando. Así que no te dejes engañar por falsas enseñanzas, falsas escuelas, falsos profetas y falsos maestros que están más activos que nunca hoy en día. Si ves a los apóstoles en el aposento alto, ellos solo estaban orando, clamando y esperando, orando, clamando y esperando. Esa es la única manera que tú vas a recibir la llenura del bautismo del Espíritu Santo y comenzarás a hablar en otras lenguas. De hecho, esa es la principal señal. No estoy diciendo que es la única, antes que me malinterpreten, pero es la principal señal de que ya tú has sido bautizado con el Espíritu Santo, que tú comienzas a hablar en otras lenguas y que tú recibes el don de lenguas de fuego. Recuerda que la palabra dice que el que ora en lenguas está trayendo edificación a su propio espíritu. Por lo tanto, si tú has sido bautizado y tú tienes el don de lengua, es muy importante que tú en tus momentos de intimidad procures el orar en lenguas, pues tu espíritu va a recibir una edificación muy poderosa. También el que ha recibido el don de lengua, basado en lo que dice Pablo en 1 Corintios, debe esmerarse para clamar y orar por el don de interpretación de lenguas, para que esta persona, o sea, nosotros que hemos recibido el don de lenguas, recibamos también la interpretación y seamos aún más edificados. Lamentablemente, este es un don que se ha salido de control en muchísimas iglesias y en muchísimos lugares. Vemos que el apóstol Pablo fue muy preciso y muy específico cuando él dijo, no detengan de hablar en lengua, pero todo hágase con un orden. Es decir, y él mismo decía, como máximo 2 o 3 que hablen en lenguas, sí hay intérprete. Si no hay intérprete, Pablo recomienda que entonces tú en silencio, en tu propio lugar, en tu espacio de intimidad, o ya sea en la iglesia, pero para ti mismo, en un tono adecuado y prudente, hables en lenguas entonces. Él dice, si no hay intérprete, háblalo tú con Dios. Así sea en la iglesia o así sea en un lugar público, háblalo tú con Dios, para que no haya entonces confusión en el pueblo. Así que hay mayor edificación cuando todo se hace en orden. Es muy importante que tú también ores y le pidas a Dios discernimiento para tú saber, porque hay diversos géneros de lengua, lo dice la palabra. Un día tú puedes estar orando en arameo, un día tú puedes estar orando en japonés, un día tú puedes estar orando, no sé, en griego y tú no lo sabes. Por eso es muy importante que tú le pidas a Dios discernimiento. En una ocasión, hace muy poco, yo estaba orando en mi momento de intimidad y comencé a orar en lenguas y comencé a orar específicamente en japonés, en chino, porque yo sabía, yo en mi espíritu, yo supe y mi espíritu recibió, percibió que yo estaba orando en japonés. Cuando yo terminé de orar, yo le pedí al Padre, le dije, revélame por qué estoy orando en este idioma. Pero el Espíritu me reveló que era que mi Espíritu estaba intercediendo en ese idioma porque algo venía para esa zona, esa área de ese país. Y luego que yo terminé de orar en este idioma, que yo no lo conozco, nunca lo he estudiado, pero luego que terminé de orar en este idioma, comencé a interceder por las personas que vivían en esta área en español, con entendimiento. Oré con el espíritu, pero luego oré con el entendimiento. Entonces, lo que hice fue que me puse a interceder por los misioneros que están en estos lugares, por los hijos de Dios, por las personas inocentes. Días después fue cuando ocurrió el terremoto y el tsunami, si no me equivoco, fue en Taiwán. Por eso es que es muy importante que le oremos a Dios por discernimiento, por revelación y por interpretación, porque a veces no sabemos qué batalla estamos librando cuando comenzamos a orar en lenguas en nuestra intimidad. ¿Qué debo hacer para recibir el don de lenguas? Orar, orar, orar y orar. Meterte mucho en intimidad con el Señor, eso te va a ayudar muchísimo. Y sobre todo no desesperarte. No desesperarte porque ves que quizás alguien lo recibió antes que tú. No te desesperes. Los apóstoles tuvieron que esperar bastante tiempo. Ellos se quedaron ahí. Dios les dijo, no se muevan hasta que no reciban el bautismo.
y ellos no se movieron. Los que se quedaron y permanecieron hasta el final, que esperaron, ellos estaban orando, clamando, estaban ahí adorando, estaban juntos en unidad y se quedaron esperando, fueron pacientes. Entonces, métete con Dios. Ora, pídelo al Espíritu Santo, porque eso también es muy importante. Dice su palabra que el Espíritu Santo es el que da los dones. Entonces pídelo, no se te va a dar algo que no lo pidas, tienes que pedirlo y tienes derecho y acceso a pedirlo. Entonces ora, clama, pídelo y espéralo que va a llegar. Y cuando llegue el momento, no tengas temor y no tengas miedo, que tu propio espíritu va a dar testimonio que de lo que estás hablando es santo. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Espero que te guste este video. Dale like, suscríbete a este canal porque, como les dije en el otro video, voy a estar subiendo mucho contenido a este canal. Ya voy a retomar este canal otra vez, pues el Espíritu Santo me ha exhortado de que es momento de retomar lo que había comenzado hace muchos años y así lo voy a hacer obedeciendo al Espíritu Santo. Espero que puedas compartir este contenido con alguien y que te haya edificado. Dios te bendiga en gran manera en el nombre poderoso de Jesús.